Hola chicas, ¿cómo están? Hace tiempo sin vernos, aunque sea por este medio, después Hola, de Lucecita. la Hola, pandemia, Lucía. sin Hola, tenaz. Uy, sí, totalmente. Ahora todo es virtual. Sí, Linda, ¿cómo va tu familia? Bien, bien, gracias a Dios, bien, pues pasando el tema de la pandemia, nadie salió contagiado, gracias a Dios, pero pues sí teniendo varios espejos a mi alrededor, con situaciones un poco complejas referente al COVID, pero pues de resto súper bien. Ay, sí, Súper bien. imagínate, ahorita con esto del COVID, imagínate hace 250 años antes, cuando de verdad descubrieron los microorganismos, que fue Anthony Leeuwenhoek, era impresionante. Que decían que en ese tiempo habían, cuando presentaban paperas o algo así, decían que eran demonios que se les entraba al cuerpo. Imagina cuántos endemoniados tendríamos ahorita. Estaríamos haciendo exorcismos. Estaríamos Sí, haciendo exorcismo total. Y además decían que se dice que en ese tiempo el papá era el que elegía la carrera de cada quien, decidía por el hijo. Ahora imagínate, en estos tiempos ya es totalmente distinto. diferente. Sí. Exactamente, ¿no? Y de hecho ha cambiado muchísimo, o sea, si venimos de pronto a hablar en la actualidad, pero me encantaría, ya que tocas el tema, pues hablar de hace 250 años y más hacer referencia a Anthony, que fue, o yo lo conozco, no sé si ustedes lo han escuchado de esa manera, como el primer cazador de microbios. En ese orden de ideas, pues así como de antecedentes eh, primarios, por decirlo de alguna manera o llamarlo así, es que él era una persona muy humilde, muy humilde, una persona que era muy empática y sin darse cuenta, eso le abarcó o lo posicionó como el primer cazador de microbios, como se los había mencionado anteriormente. En ese orden de ideas, pues lo que se conoce de él, porque hay una etapa de la vida de él que pues nadie tiene idea, qué pena con ustedes, que fue de los 20 a los 40 años Ujú. aproximadamente. Lo que se conoce pues es que él lamentablemente perdió a su padre y por este motivo pues tuvo que tomar las riendas de su hogar, eh, y pues inició trabajando, qué pena, en una fábrica de telas como aprendiz, como de pronto muchos de nosotros iniciamos en una empresa o en nuestra primera empresa, pero esto le ayudó bastante con su carrera que jamás imaginó tener por ser tan emprendedor. Él decidió retirarse de dicha empresa, pero formó su propia empresa y de ahí empezó a verificar o como a visualizarse, en cuando nació pues Anthony, no existían los microscopios, solo existían las lupas y los cristales. Y él fue el encargado de que eso pasara a un grado más alto, yendo pues a ópticas a verificar como tal, o bueno, a, como a Así visualizar, es. exactamente a visualizarlo y así poder implementar varias cosas. Sí, a él le llamaba mucho la atención todo el tema de los lentes. Entonces, pues visitaba muchas ópticas como para saber de qué se trataba. Aprendió, tal sería como la fiebre que tuvo con los lentes, que aprendió a tallarlos. También visitaba mucho los químicos, los farmacéutas, porque no solamente se quedó con el tema de los lentes, de cómo funcionaban, de cómo se tallaban, sino que también quiso ir más allá y entonces también estuvo con todo lo de las monturas. Entonces las fabricaba en metales como el cobre, las fabricaba también en plata, en oro, porque digamos que Leeuwenhoek era un hombre muy detallista. Y aparte de todo era desconfiado, entonces él no compraba las cosas ya hechas, sino que él mismo era el que las fabricaba, quería conocer el por qué, el para qué, o sea, era muy cositero. ¿M?
Entonces, ya cuando descubrió todo el tema del lente y como la función que tenía entonces quiso investigar y tomó varios tejidos, varias muestras, y empezó como a, ¿qué diría yo? Como a coleccionar, como a sacar de todo un poquito. Entonces, digamos que estudió los tejidos de la ballena, parte de la piel de él, ojos de bueyes, pelos de castor, o sea, un montón de cosas, todo, yo creo que todo lo que se le atravesaba por la mente, él lo iba revisando debajo de los lentes y pues él fue asombrado, o sea, él quedó maravillado con todo lo que se encontró allí y no lo creía, entonces digamos que se volvió como un poco intenso porque lo revisaba una y otra vez, porque no, de verdad, él no podía creer todo lo que había por descubrir. Era algo nuevo, era algo mágico para él. Totalmente, y no solamente quedó tan asombrado que empezó a realizar cartas de todos los escritos que él tenía, empezó a indagar sobre lo que él estaba viendo en sus lentes, empezó a realizar escritos no solamente para él, sino para los filósofos, porque la gente del común lo, lo lo ponía como loco, le decía que estaba chiflado, que él por qué se ponía a averiguar esas cosas. Entonces él llegó a tantas voces de que él era un loco que ponía a hacer escritos, que cogía las patas de las abejas, las patas de las pulgas, que Sí, llegó a la todo. Real Sociedad, en donde él llegaron sus escritos allá y lo buscaron a él para que él fuera socio de ellos. Y él era tan desconfiado que no le importó, como que lo dudó, como que lo pensó mucho, hasta que lo aceptó. Fueron los socios de la Real Sociedad a la casa de él a mirar sus microscopios, a observar esa obra de arte que él tenía allá. Y él era muy reacio a que ellos fueran, a que estuvieran allá, a que tocaran sus cosas, no dejaba que nadie lo tocara, hasta que al pasar de los años él murió y las personas que estaban al lado de él pensaron que pues era el cazador de microbios y ya nunca más iba a haber un cazador de microbios, y no es así. Antes fue un ejemplo para muchas personas. Una de ellas fue Lázaro Spallanzani, el que empezó en una nueva época. Porque una nueva época, porque ya tuvo un apoyo, ya con un estudio científico en donde él pudo estudiar lo que él quería. Él empezó a estudiar lo que él quería gracias a un profesor, Baliscani, Baliscani, creo que se llama. Perdón, porque es que no recuerdo bien el nombre del profesor. Es como el profe Jorge, o sea, un gran ejemplo y una gran ayuda para él. Entonces, este profesor fue el que fue a hablar con su papá para que él no fuera abogado, sino que Es, realmente fuera un científico. Entonces, ya con ese apoyo del papá, ya tuvo fue un apoyo, entonces él siguió con su creatividad de buscar en la tierra los gusanos, de quitarle las alas a las mariposas, y ahí fue donde él poco a poco se fue volviendo un gran cazador de microbios también. Sí, digamos que en ese tiempo, pues en Spallanzani ya contaba con laboratorios, digamos que pues no era tan fácil el acceso, no le quedaban a la vuelta de la esquina, pues, pero digamos que sí había uno que otro laboratorio donde le era más fácil pues ensayar y practicar, ¿no? Em, Él básicamente se cuestionaba sobre la espontaneidad. Él no creía que los animales salieran así de la nada, sino que él pensaba que tenía que haber un origen, una razón de ser, tenía que tener como un papá y una mamá para que se pudiesen reproducir. Básicamente hablaba de animales complejos como los ratones. Entonces, él no creía en la espontaneidad porque eran animales que necesitaban de otros para poder reproducirse. Digamos que también era un hombre muy curioso, se dedicó a tirar piedras al agua y realizó un escrito científico tratando de explicar todo lo de las piedras saltarinas. Antes de los 30 años, él fue profesor y
digamos que ahí explicaba, daba lecciones en un auditorio sobre todos los animalitos que descubrió Leeuwenhoek, pues lo que ya conocemos hoy en día como microorganismos, ¿no? Pero pues digamos que él también como que enseñaba acerca de todo esto. Sí, Lenny, tienes toda la razón, porque sí, en realidad, así como dices tú, él decía, tiene que haber una ley, tiene que haber un orden, pero él pensaba cómo demostrarlo. Entonces, Sí, un día en la noche, bueno, en la noche, en la soledad, se tropezó con un librillo que fue escrito por Reddy, en el cual dijo, y él admiraba mucho, porque dijo y cogió dos frascos, en los dos frascos que ponía dos trozos de carne y en uno lo dejó tapado con una gasa y la otra la dejó destapada. En la destapada, ¿qué pasó? Que en la destapada una mosca la pisaba y ahí dejaba sus huevecillos. Por ende, de ahí le salían unas larvitas. ¿Qué pasó en la otra que estaba tapada? Ahí no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gasa lo impedía. Y él llegó y dijo, es sencillísimo. Ahí es donde está. Una bacteria o un microorganismo no puede salir de la nada. Tiene que haber unos huevecillos. Entonces él ya estaba súper fascinado porque ya lo había descubierto. Y y que él lo pude decía, mostrar. claro, lo pudo demostrar mediante su experimento y ya contra eso no. Y un día dijo, no lo voy a intentar más con moscas, sino ya a nivel microscópico. Entonces, súper, porque a nivel microscópico ya dijo, no, esto ya empezó a cultivar bichos, en todo loco, empezó a cultivar todo microscópico. Entonces, de ahí empezó ya a sacar ya sus propias ideas. Ya dijo, no, esto ya es así. Igual, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos de pronto hablado en estos momentos, como todo en la vida tiene sus altas y sus bajas, tropiezos que nunca faltan, o bueno, que siempre están ahí. Eh, para, para este científico, pues no era la excepción. Una piedrecilla de pronto en su carrera fue Nedam, que era una persona que quería o deseaba de pronto el populismo, como que decir cosas al azar, ser muy espontáneo, sin tener una base científica, una base que de pronto, o algo que lo soportara. Entonces, obviamente, a una persona científica y a cualquiera que tiene uso de razón, dice, pues qué está pasando, qué es lo que está diciendo, dónde está la base de eso, pero en ese siglo XVIII pues no pasaba eso. En ese siglo XVIII la gente era muy cínica, por llamarlo de alguna manera, era muy alegre, creía lo que él decía, hasta que llegó en su momento Spallanzani y dijo, pues no, las cosas no son así, voy a verificar qué es lo que está diciendo él porque el populismo no se vive. Entonces ahí es donde entra Spallanzani y desmiente absolutamente todo lo que en su momento dijo Nedam. Entonces, Nedam, de pronto por contradecirlo, por también hacerlo quedar mal, entre comillas, por decirlo así, intentó hacerlo también con Spallanzani y no obtuvo ningún logro porque Spallanzani era muy detallado, él se basaba en lo que anteriormente pues ya hemos mencionado y fue muy difícil desafiar a un científico en una estructura que ya se tenía. Entonces, básicamente es algo de admirar que Spallanzani peleó por defender lo que él estaba diciendo o lo que él estaba estudiando y pues también nos favoreció a nosotros y nos damos cuenta pues hasta este siglo o bueno, siglos después, pero no inmediatamente. Entonces, pues realmente para mí es algo de admirar. Ay, bueno, mira, nosotros todos contándonos las historias. Bueno, chicas, ay, bueno, entonces vamos a estar hablando después. Bueno, gracias. Creo Nos que sí. vemos después. Vale, chicas, Gracias. que Chao, estén bien. chao, niñas. Chao, niñas, una gran Un día. charla científica. Que estén bien. Claro que sí. Chao. Excelente. Chao.